Hola, una frase dice que el pasado es el mejor refugio imaginario para escaparse de los problemas del presente y para exorcizar los miedos del futuro. Y la verdad es que tiene mucha razón esta frase. Bueno, hoy les voy a hablar justamente de la nostalgia, de la maldita nostalgia, como dice el título. Y no crean que estoy deprimido o que estas fechas efectivamente como a muchas personas me deprimen. No, al contrario. No celebro estas fechas por cuestiones personales, pero la verdad es que me encantan los fines de año. Todo el ambiente de la Navidad y de Año Nuevo me gusta muchísimo. Que no lo celebres otra cosa, pero tampoco me deprime. Sí, debo de comentarlo. Sí creo que tuve uno de mis peores diciembres en muchos años, pero bueno, esas son cuestiones personales, pero no tienen absolutamente nada que ver con el tema del cual les quiero platicar en esta ocasión, que como les comenté es justamente la nostalgia. La nostalgia creo que es una trampa en la que en ocasiones caemos muy fácilmente, justamente como lo menciona la frase, para un poco para olvidarnos del presente. La nostalgia también vende, y miren que vende mucho, muy bien, no solamente en cuestiones de mercadotecnia, sino también en cuestiones de política. Y bueno, en fin, son varios temas de los que les quiero platicar en esta ocasión, justamente en el tema de este videoblog, que es la maldita nostalgia. Bueno, hace unos días una amiga que hace mucho tiempo que no veía, nos pusimos en contacto como para platicar. Total, no pudimos platicar, tomar un café, tampoco se pudo. Ya saben que este fin de año siempre es bastante complicado por muchísimas razones. En total que me dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo una reunión con unos amigos de la secundaria, me parece, que hace algunos años que no se reúnen antes de la pandemia, se siguen reuniendo desde hace muchísimos años. Total que me dijo, tú ya conoces a algunos, ¿por qué no me acompañas? Estamos un rato y sirve que también, me dijo ella, me sirve que tenemos el pretexto, o sea, yo era el pretexto para salirnos de ahí rápido de la reunión y para irnos a tomar un café. Total que sí la acompañé, estuve ahí con sus amigos un rato, ya conocí a algunos, aunque sea de vista, nos fuimos a tomar un café. Pero la cuestión es que en esta reunión me lo dijo mi amiga y yo también lo he vivido en las reuniones de amigos, de excompañeros. De repente estas reuniones se convierten casi en una especie de terapia de grupo o algo muy similar. Es mucho de recordar y en el caso de mi amiga así me lo comentó y en mis experiencias personales también lo he vivido, que de repente dices, bueno, sí, ok, lo recuerdo, estuvo muy padre, pero pues sabes qué, sí lo viví, o sea, no hay que hacer como que una repetición en cada reunión ¿te acuerdas? Digo, hay cosas más importantes que han sucedido en estos años y hay que ponernos al día, ¿no? ¿Qué te has hecho? ¿Qué ha sucedido? En fin, pero el punto es que muchas personas viven precisamente ancladas en el pasado. Como experiencia personal, digo, finalmente tengo más de 50 años, tengo 53 en este momento. Ya he convivido con personas, digamos, en edad adulta los últimos 30 años. Y me ha tocado, he tenido circunstancias en las que de repente me reencuentro con una persona de hace muchos años con la que yo viví, se podría decir, momentos importantes de su vida o estuve muy cercana a estas personas en ciertas etapas de su vida. Y de repente cuando platicamos me dan una versión muy diferente a lo que yo vi. Obviamente está la cuestión de que se reflexiona sobre lo que sucedió en el pasado, pero de repente sí me ha tocado conocer a personas que idealizan su propio pasado a un grado tal que cambian los hechos que realmente sucedieron. Y eso es precisamente una de las trampas justamente de la nostalgia. Ahora bien, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia natural justamente a recordar lo bueno y los malos momentos tratamos de justamente de olvidarlos. En ocasiones, digo, una frase muy típica en alguna conversación es, mejor ya no hablemos de esto, mejor ya no quiero hablar de esto, mejor cambiemos de tema. Y justamente tratamos efectivamente de borrar eso, de sepultarlo. Pero y sin embargo, no por nada en ocasiones vamos con el psicólogo justamente para que nos ayuden a pues tratar de arreglar
esas cosas que tenemos pendientes en los recuerdos y que justamente son cuestiones negativas de nuestro pasado. Que repito, en muchas ocasiones las vamos tratando de sepultar y tratar de pensar que no sucedieron, pero pues están ahí, están latentes. Y esto nos lleva de nueva cuenta, como lo dije al inicio, a idealizar, a cambiar por completo la situación, lo cual pues definitivamente no es bueno porque vivimos en un autoengaño constante. Pero a ver, vamos por partes. Nostalgia, ¿qué significa como tal nostalgia? De este punto les voy a platicar en el siguiente segmento. Bien, nostalgia. Nostalgia es una palabra, sí, de raíces grecolatinas, pero es una palabra relativamente nueva. Fue acuñada en el siglo XVII, si mal no lo recuerdo, y surgió como una palabra para definir un cierto tipo de enfermedad. Y esta enfermedad es la que sentían algunos soldados suizos que estaban apostados en montañas, en lugares pues digamos muy inhóspitos, y muchos de ellos morían de la tristeza de añorar, de recordar el hogar, el estar ahí en sus casas, los alimentos que preparaban en familia, etcétera. Nostalgia está compuesto de dos palabras de origen grecolatino, efectivamente. Nostos, que significa algo así como regresar, o volver, o viajar. Y algia, bueno, algia es una frase que remite a dolor, neuralgia, en fin, todos lo hemos escuchado en más de una ocasión en términos médicos la terminación algia. Y bueno, efectivamente es un dolor por el recuerdo, un dolor por justamente lo que se añora, un dolor por aquello que no está, a lo que se quiere volver. Y bueno, sí, efectivamente, fue tratada primeramente, fue acuñada esta palabra como una especie para definir una enfermedad. Una enfermedad, pero con el paso del tiempo, si bien sí hace referencia a hechos del pasado y a añoranza por hechos del pasado, sí ha cambiado un poco el término. Ya no se refiere tanto a una cuestión, digamos, de aspectos médicos. Y bueno, eso es, digamos, el origen de la palabra nostalgia. Ahora bien, hace un momento justamente les comentaba de que en ocasiones hay personas, que yo he conocido a personas. A ver, pequeño paréntesis, yo también tuve la oportunidad de trabajar haciendo videos corporativos para distintos estas empresas que hacen cuestiones de superación, de coacheo personal, incluso también para psicólogos, y sí me empapé de un poco de estos casos. Aparte le sumo algunas experiencias personales. Pero sí, en efecto, se da muy a menudo esta cuestión del añorar el pasado y de idealizar el pasado. Ahora también hay un dato muy curioso, que es justamente el de idealizar un pasado que nunca existió. Ya no es cosa de que uno o algunas personas cambien su propio pasado tratando de hacerlo más benigno. Ya no se trata de eso, sino de simplemente cambiar un pasado que nunca se vivió y que nunca existió. ¿A qué me refiero en lo particular? Bueno, hay varios casos, pero particularmente lo que yo he visto justamente tiene que ver con mi canal de Somos Nómadas, el canal que habla sobre cuestiones de arqueología. Y como ustedes, como ya lo he platicado en muchas otras ocasiones, ahí muchas personas entran y me critican, me dicen desde que soy vendepatrias, que soy parte de una conspiración internacional para desacreditar a los pueblos originarios, en fin, sí, personas, en fin, ¿para qué les digo? Ya se estarán imaginando qué clase de personas. Pero justamente estas personas sueñan con un pasado en lo que hoy es México, un pasado antes de la llegada de los europeos y que era, según sus creencias, era ideal.
¿Cuántas personas no han conocido ustedes que añoran justamente ese México de pueblos prehispánicos viviendo en armonía, dedicados a la poesía, dedicados a la danza, dedicados al canto, dedicados a la observación de las estrellas, grandes matemáticos y que todos los pueblos eran muy felices y contentos? No, por supuesto que no. No estoy demeritando las culturas del México antiguo, para nada. Eran bellas, en ciertos aspectos eran también muy complejas, muy diferentes, incluso en sus aspectos que podríamos considerar hoy en día como macabros, eran culturas realmente muy complejas, interesantes y dignas de admiración. Repito, aunque sean cuestiones que hoy vemos como macabras, son cuestiones también dignas de admiración. Pero y sin embargo, están las personas que cambian lo que pasó y lo ajustan de una manera a como ellos quieren que sea. Y estas personas efectivamente añoran seguramente vivir en esas épocas. Yo les puedo asegurar que si tuviesen la oportunidad de irse en una máquina del tiempo al pasado y vivir en esa época, yo creo que no aguantarían ni una semana. Por mucho un mes. Ojo, me refiero a personas que han tenido la experiencia cultural de este siglo, de nuestra cultura contemporánea, del México de hoy. Yo creo que esas personas, si se fueran al pasado, no la libran. Yo creo que definitivamente acabarían desesperadas en cuestión de una semana o menos. Justamente por esta idealización que tienen tan diferente de la realidad. Pero bueno, este es justamente uno de esos aspectos de la nostalgia, el querer ver siempre un pasado como un pasado idílico, y esto trae muchísimas trampas. Y de esto justamente es de lo que os voy a hablar en el siguiente segmento, de las trampas de la nostalgia, tanto en la mercadotecnia como en la política. Bien, la política y la nostalgia. Algunos políticos nos venden la idea de un futuro mejor si regresamos al pasado. En ciertas ocasiones quizá tengan algo de razón, pero bueno, eso también hay que tomarlo con pincitas y observarlo bajo el microscopio. Pero mayormente, y conste, yo en muchas ocasiones he dicho que hay que desconfiar de todos los políticos, absolutamente de todos los políticos. Incluso si votamos por un candidato y ganó, hay que tenerlo bajo la lupa para ver exactamente qué es lo que está diciendo. Ya de que de repente prometen una cosa y después dicen, no, pues es que ya cambié de opinión. En fin, bueno. Sí, efectivamente, los políticos nos venden la idea de un futuro mejor si regresamos al pasado. Y esto lo hemos visto en infinidad de ocasiones, bueno, en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia. Un ejemplo clásico, justamente Hitler. Hitler vendió la idea de un retorno de la Gran Alemania, de los tiempos de la Alemania del pasado. Y efectivamente vendió la idea, ganó y ya tenemos las consecuencias ahí de todo lo que sucedió. Otro caso reciente, Donald Trump. Donald Trump justamente con su discurso de campaña de volvamos a hacer América grande otra vez o algo así, hagamos de América grande otra vez. Pues justamente lo que prometía era eso, una vuelta a los tiempos pasados. Y su discurso, digo, finalmente es del Partido Republicano, es de un partido conservador. En ocasiones la izquierda suele ser muy conservadora también, ¿eh? Igual que la derecha, depende si les conviene, se vuelven súper conservadores. Y a veces la izquierda es tan extremista que raya justamente a la ultraderecha. Pero eso es otro tema. El punto, sí, los políticos creo que son los grandes parásitos de la nostalgia, son los que se aprovechan justamente de algunos aspectos obviamente de los mejores aspectos de un pasado y sueñan y nos venden la idea de que en ese entonces estábamos mejor. ¿Cuántos políticos no hemos conocido que incluso insinúan, no ser una reencarnación, pero sí insinúan que ellos tienen los mismos ideales que tal o cual político que es querido porque su gobierno fue bueno o porque está encumbrado en la historia como un héroe, como un gran patriota? Eso es típico en los políticos. Y como ustedes saben, ya lo acabo de mencionar, son de cambiar de opinión.
Ustedes votan por, ustedes cuando un político está en campaña te dice sí a todo. Cuando el político gana y lo vas a ver justamente por su promesa, pues siempre están ocupados y nunca te reciben. Ya he comentado algunos de estos casos justamente de las cartas que yo he enviado a algunos políticos en temas relacionados con la cultura. Nunca la responden, nunca la responden. Pero eso sí, cuando están en campaña te dicen que sí a todo y están al pendiente de lo que tú deseas. Bueno, sí, efectivamente, la política es uno de los grandes parásitos de la nostalgia. Ya no voy a entrar en más detalles, porque también si algo se ha aprovechado demasiado, creo yo, de la nostalgia, demasiado, es también la mercadotecnia enfocada a la cultura pop. Bueno, vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, de la mercadotecnia y el uso casi depredador que tiene de la nostalgia. Allá, a finales de los 70 yo fui niño y me llevaron a ver La Guerra de las Galaxias. Y fui muy feliz y fue una película que me marcó realmente para siempre. Después vino la segunda parte, El Imperio Contraataca, y me volvieron a llevar al cine y volví a ser muy feliz. Después vino la tercera película de la trilogía, de la primera trilogía, El Regreso del Jedi, y los Ewoks no me cayeron tan bien, pero sí, efectivamente fui feliz. Años después, a finales de los 90, creo que fue en 1999, cuando George Lucas lanzó la segunda trilogía, y de nuevo volví a ir al cine para ser feliz. Y debo de decirlo, la primera película fue muy mala. En general la trilogía fue más o menos. La primera película fue muy mala. Pero yo fui feliz al cine para recordar los viejos tiempos cuando me divertía literalmente como niño. Yo no tengo hijos, pero muchos de mi generación llevaron ya a sus niños justamente a ver la nueva trilogía y la reciente nueva trilogía, la tercera trilogía, justamente por esa cuestión de recordar los viejos tiempos. Como les comenté en un principio, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia a sepultar los recuerdos malos, pero sí nos gusta revivir una y otra vez los buenos momentos del pasado. Y aquí también está, otra vez entra la maldita nostalgia, porque la cultura pop, particularmente el cine y también la música, es un refritear y refritear nuevamente lo que ya son fórmulas conocidas de éxito, ¿no? En la música, ¿cuántos cantantes nuevos se abren camino cantando covers? ¿Cuántos? Casi todos, la gran mayoría. Incluso algunos cantantes ya de tiempo atrás que ya están un poco caducos, pues recurren a los covers, ¿no? A lo fácil, a lo que ya tuvo éxito. En fin, eso es en cuanto a la música. Justamente la nostalgia impide, mejor dicho, la búsqueda de nuevas fórmulas. ¿Para qué si ya tuvo éxito? ¿Para qué si ya sabemos que funciona? Y así nos encontramos con nuevas trilogías como de la de Parque Jurásico, donde siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Están los dinosaurios, está un malo que quiere sacar provecho de los dinosaurios y al final, justicia divina, justamente el dinosaurio que él creó para hacer maldad, pues es el que se lo acaba comiendo, ¿no? Y es la misma fórmula una y otra vez. Lo mismo lo vimos en la última trilogía de la Guerra de las Galaxias, o sea, otra vez una estrella de la muerte, o sea, otra vez, y de nuevo otra vez la estrategia es crear una distracción para atacar el punto débil. O sea, por Dios, es ya una total falta de creatividad. Pero ojo, también aquí hay una cuestión importante, y ya lo discutí, ya lo comenté en el blog sobre el fandom. Aquí también está la cuestión de que los fans quieren volver a ver una y otra vez lo mismo. Entonces, pues si eso es lo que la gente pide, adelante. Entonces estamos ya en un círculo vicioso, que nos lleva a una total falta de creatividad, por lo menos en lo que se refiere al cine. Perdón, perdón. Otra vez me falló ahí con la cuestión de la batería. Ay, perdón. Bueno, lo que estaba comentando, hablando de estas cuestiones de la nostalgia en el cine, por ejemplo, en la cultura pop, haciendo un recuento de las últimas 3 décadas.
¿Cuáles han sido los grandes momentos en que el cine nos ha dado una sorpresa, algo totalmente nuevo? Estoy hablando justamente de la cultura de masas, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez? Digo, en los 70 fue la Guerra de las Galaxias, que justamente nos trajo un nuevo giro en el cine. El cine de los 70 era mayormente deprimente. Me refiero al cine comercial de Estados Unidos, que es lo que nos llega. Era mayormente deprimente hasta que finalmente llegó la Guerra de las Galaxias y nos dio todo un giro de optimismo. En los 70 ya vimos tres trilogías. Las tres trilogías más o menos se parecen. Y también Disney está sacando refritos muy malos, pero curiosamente se venden, muy malos de todo lo que son los personajes de George Lucas. Ahora bien, eso fue en los 70. Después, ¿qué vino en los 80? Indiana Jones también, que se ha seguido. Aquí no ha habido personajes nuevos, ni creo que lo haya, pero bueno, hemos visto también que continúan las aventuras una y otra vez. Pero así una cuestión de gran, digamos, rompimiento, yo creo que me iría hasta los 90, justamente con las películas de Parque Jurásico. Y repito, ya, y se repite la fórmula. Después, un poquito más adelante, yo creo que el siguiente gran rompimiento fue justamente las películas de Matrix, la trilogía original de Matrix, que también la última fue como que no gustó mucho realmente, a mí no me encantó. Y recientemente que acabamos de ver, hace menos de un año, hubo un relanzamiento descarado, realmente descarado, una copia, un canibalismo de sí mismo de Matrix, un nuevo relanzamiento de Matrix, donde de una manera, sí, en efecto, yo creo que cínica, se copian a sí mismos. Incluso en la misma película como que tratan de justificarse ese canibalismo, pero finalmente es una copia vil y descarada de la primera Matrix. La verdad es que después quizá, bueno, después quizá vino Avatar en el año 2009 me parece, y de ahí para acá yo me atrevo a decir que no ha habido ninguna cuestión sobresaliente en cuanto al cine. Quizá las películas de Marvel, pero pues también ya seguramente muy pronto veremos un relanzamiento de algunos personajes de Marvel. El punto es, sí, la cultura pop de repente carece de creatividad y es una gran industria, carece de creatividad y nos vende la misma fórmula una y otra vez. Pero también está aquí la cuestión de que en el pasado nos sentimos seguros, como comencé a decir en un principio, el pasado es el mejor refugio imaginario. Y los mismos fans piden ver la misma historia una y otra vez. Y esto es, como dije, es un círculo vicioso que finalmente dinamita la creatividad y pone trabas a las nuevas ideas que por ahí van surgiendo. Pero bueno, ya para concluir, ya lo que viene es el último segmento, ya con las últimas reflexiones de esto que estamos viendo, que es justamente la maldita nostalgia. Bueno, ustedes disculparán, tuve un nuevo problema con la batería, no sé qué está pasando y bueno, estoy poniendo ahí un poco de iluminación. Quizás se vea un poco distinta esta toma en relación a la anterior. Bueno, ya para terminar, la nostalgia, la maldita nostalgia, ¿por qué fue toda esta reflexión? Justamente empecé hablando de la añoranza del pasado, de que en ocasiones es una trampa que nos lleva incluso ahí con el psicólogo para tratar de desenmarañar esas cuestiones que tenemos en los recuerdos bloqueados. Y también hablé de las cuestiones de que muchas personas viven en pues sí hay que decirlo, un autoengaño de un pasado ideal que nunca fue. Y también de esas personas que añoran situaciones que jamás vivieron y que creen que son las mejores. Todo esto también lo mencioné en la política, lo mencioné un poco también con la cuestión de la cultura pop. Todo esto yo lo veo en ocasiones como una trampa. ¿Y por qué? Pues simplemente porque al estar añorando el pasado, pues se nos va el presente. Así de fácil y así de simple. Tenemos en ocasiones, tanto gusto en lo que vivimos anteriormente que se nos va justamente vivir el momento. Y justamente precisamente este tema lo quise mencionar actualmente en los últimos días de diciembre del 2023, perdón, de 2022, ya próximamente va a ser el año 2023. Justamente lo quise mencionar ahora porque son momentos de reflexión en cuanto a lo que acabamos de pasar con todo este año y con los años previos. Vivimos etapas realmente muy turbulentas.
justamente nos hacen añorar momentos del pasado antes de la pandemia, cuando todo era más tranquilo, cuando teníamos una cierta seguridad de nuestro mundo. Hoy en día, debemos de decirlo, nos tomó por sorpresa la pandemia y si bien ya estamos en una situación mejor en relación a los años anteriores, aún sentimos esa cierta fragilidad, sentimos todavía esa cierta desconfianza, como lo mencioné en un principio, por lo que nos venga en el futuro. Escuchamos de que está habiendo un rebrote muy fuerte en China, y escuchamos que las vacunas quizá en México no sean las ideales. Y eso nos llena de miedos, de dudas, de incertidumbres y vemos el pasado como una etapa tranquila, como un remanso de tranquilidad y de calma en el cual quisiéramos volver a estar. Pero se nos va justamente el vivir el presente, se nos va el presente. También, por ejemplo, mencioné justamente, ya para cerrar el círculo, mencioné justamente las reuniones con amigos donde todo es ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues sí, mano, sí, sí me acuerdo, claro que me acuerdo porque yo lo viví, pero el tanto recordar el pasado nos impide ver justamente el presente. Y yo creo que, por ejemplo, yo hoy a mis 50 y tantos años, claro que tengo añoranza de buenos momentos que viví a los 40, en mis 40, también de buenos momentos que viví en mis 30 y en mis 20. Lo único que no añoro es la secundaria, eso fue mi peor etapa en la vida, eso sí no lo añoro, pero en lo más mínimo. Pero y sin embargo sí tengo muy buenos recuerdos de mi niñez. Pero tal como tengo recuerdos de mi niñez, de mis 20, de mis 30, de mis 40, si Dios quiere, si el destino quiere, si los dioses quieren, voy a vivir más años y entonces mis actual década de los 50 de mi vida, quizá cuando tenga 60, cuando esté en los 60, voy a voltear a ver mi etapa de hoy como unos buenos tiempos, como una añoranza de, mira, y qué feliz fui justamente cuando tenía 50 años. En fin, el punto. Vivamos bien el presente en la medida de lo posible, seamos felices en la medida de lo posible, tengamos un poco más de fe en el futuro, no nos refugiemos tanto en el pasado, dejemos escapar aquellos momentos que sí fueron buenos, pero que quizá también nos traen tristeza y melancolía. Y veamos con optimismo el futuro, veamos con optimismo el futuro. Y básicamente toda esta reflexión, todo este videoblog era precisamente eso, una reflexión de fin de año y deseándoles justamente los mejores momentos por venir. En fin, eso era todo. Este es el último videoblog del año, vendrán muchos más. Y pues solamente me resta desearles, sí, que tengan justamente unos muy buenos días por venir. Eso es todo. Cuídense mucho, muchísimas gracias y hasta luego.